El 6 de noviembre de 1985, un comando conformado por 35 miembros del movimiento guerrillero M-19 ocupó a sangre y fuego las instalaciones del Palacio de Justicia y tomó 300 civiles como rehenes. El operativo guerrillero tenía como fin someter a un juicio político en el Palacio de Justicia al entonces presidente de la República, Belisario Betancur, por el supuesto incumplimiento del gobierno nacional frente a los acuerdos de paz suscritos con el grupo subversivo. Con el fin de retomar el Palacio de Justicia, rescatar a los rehenes y capturar o dar de baja a los miembros del comando guerrillero, las Fuerzas Armadas, autorizadas por el presidente, pusieron en marcha el Plan de Defensa Nacional Tricolor 83. En la operación de retoma participaron alrededor de 1000 soldados y se usó armamento pesado, como explosivos y un tanque de guerra que ingresó al Palacio de Justicia e hizo varios disparos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien hacía parte del grupo de rehenes, solicitó al presidente de la República la suspensión de todas las acciones militares, pues la vida de los rehenes corría peligro. La confrontación entre las fuerzas militares y el grupo subversivo se intensificó. En horas de la tarde se produjo un fuerte incendio que destruyó parte importante del Palacio de Justicia y dejó varias víctimas calcinadas. El enfrentamiento armado terminó el 7 de noviembre, cuando las Fuerzas Armadas retomaron el palacio y sometieron al grupo guerrillero. De sus 35 miembros, 33 perecieron, uno escapó y otro nunca fue hallado. En total, 98 personas murieron y 11 desaparecieron. Los hechos trágicos del Palacio de Justicia evidenciaron los excesos de una guerra que dejó como víctima principal a la población civil y generó sentimientos de indignación ante hechos que podían evitarse y de los que deberían hacerse responsables quienes los causaron. Como en el caso del Palacio de Justicia, diversas sociedades han cuestionado los horrores de la guerra, así como la forma más adecuada de evitarlos o de reducir su impacto. Fruto de esta discusión y de un consenso global para limitar los rigores de la guerra, surgió un conjunto de normas que se aplican en situaciones de conflicto armado, reconocido como el derecho internacional humanitario, no en vano llamado el derecho de la guerra. El DIH impone a las partes combatientes una serie de reglas mínimas con el fin de proteger a la población civil de los estragos de la guerra y de limitar, en la medida de lo posible, sus efectos más nocivos. Las partes enfrentadas, con sus acciones militares, no pueden afectar a los civiles no combatientes, a los combatientes enfermos o heridos o a bienes como colegios, hospitales, acueductos, represas e infraestructura que no sean objetivos militares y de los que dependa la población civil para su subsistencia. Además, el DIH prohíbe la utilización de cualquier arma que por su impacto o falta de precisión pueda afectar a la población o bienes civiles, ajenos al combate. Así, armas de destrucción masiva e indiscriminada, como las nucleares o biológicas, no son aceptables para conducir la guerra y jamás deben ser utilizadas en un conflicto armado. El DIH establece 3 principios básicos para limitar las acciones militares y su impacto sobre la población civil. El principio de distinción obliga a las partes enfrentadas a distinguir siempre a los combatientes de los no combatientes, para que las acciones militares no se dirijan contra los civiles o bienes civiles, ni puedan afectarlos de forma significativa, aunque sirvan para debilitar al enemigo. Si es previsible que una determinada acción militar puede afectar de forma grave a civiles, se debe desistir de ella. El principio de precaución establece que los combatientes, al planear sus acciones militares, deben tener la precaución de prever y minimizar sus efectos sobre la población civil. Finalmente, el principio de proporcionalidad considera una violación al DIH la falta de un equilibrio entre los fines perseguidos por una acción militar y los medios y métodos de guerra elegidos para conseguirlos. Así, cualquier medio o método que resulte excesivo para lograr objetivos militares y que afecte de forma innecesaria a la población no combatiente es desproporcionado. A partir de estos principios, es evidente que, en la tragedia del Palacio de Justicia, tanto la guerrilla del M-19 como las Fuerzas Armadas colombianas se excedieron en sus acciones armadas y violaron las reglas de la guerra al afectar desproporcionadamente a la población civil, pues ninguna de las dos partes enfrentadas tomó medidas para protegerla. Así, el mayor número de víctimas del Palacio de Justicia fueron civiles. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de violar el DIH? ¿Quién se hace responsable? ¿De qué forma y ante quién? La comunidad internacional ha desarrollado instituciones, reglas y procedimientos para hacer más eficaz el DIH, al establecer mecanismos y formas de sanción concretos para quienes los violen. En primer lugar, los Estados se han comprometido a establecer y garantizar mecanismos internos de responsabilización, principalmente a través de sanciones penales y de reparación de las víctimas por violaciones del DIH.
El actual Código Penal colombiano, en cumplimiento de este compromiso internacional, establece como delitos las más graves violaciones del DIH y fija duras sanciones para quienes los cometan. Además, en el ordenamiento jurídico colombiano existen mecanismos judiciales para que las víctimas de actores armados reclamen la reparación por los perjuicios que han sufrido y en el caso de que agentes estatales sean responsables de violaciones al DIH, el Estado tiene el deber de indemnizar a las víctimas, además de castigar a los responsables. Si los estados donde ocurrieron las violaciones al DIH no están en capacidad o no tienen interés de castigar a los responsables y reparar a las víctimas, la comunidad internacional ha llegado a acuerdos para que operen organismos internacionales que velen por el cumplimiento del DIH. El paso más importante en esta dirección se dio con el Estatuto de Roma de 1998, en el que 160 países decidieron establecer una Corte Penal Internacional permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, principalmente los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Los crímenes de guerra son aquellos que se cometen en situaciones de conflicto armado y que constituyen violaciones a gran escala del DIH, como el asesinato de civiles, el desplazamiento forzado, la toma de rehenes o la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los crímenes contra la humanidad son aquellos actos que forman parte de un ataque sistemático dirigido contra cualquier población civil. Entre estos se encuentran el asesinato, el exterminio, la violación, la esclavitud sexual y la desaparición forzada de personas. La Corte Penal Internacional actúa de forma complementaria y subsidiaria frente a la justicia del Estado donde ocurrieron estos crímenes. Es decir, que solo interviene para investigar y sancionar estos delitos si el Estado en el que ocurrieron no tiene la capacidad o voluntad de hacerlo. Colombia, al suscribir el Tratado de Roma, aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, por lo que ésta podría intervenir en caso de que el Estado colombiano no investigara y sancionara delitos de su competencia, cometidos con posterioridad a la firma del tratado. A la luz de las reglas y principios del DIH, es posible valorar hechos del conflicto armado colombiano, como los del Palacio de Justicia, bajo unos criterios y un marco normativo, que permiten establecer que tanto el M-19 como las Fuerzas Armadas violaron las reglas de la guerra y que por lo tanto son responsables por las víctimas civiles. El DIH no se limita a establecer la responsabilidad de quienes vulneran sus reglas y por tanto no es solo un mecanismo de sanción y disuasión. El DIH también es un conjunto de mandatos que trascienden lo jurídico pues buscan rescatar la dignidad del ser humano, incluso en medio de la guerra. El DIH es un recordatorio y una advertencia de aquello que es inaceptable de la guerra por ir en contra de los valores y creencias que compartimos como humanos. Así, sus reglas no buscan simplemente corregir el pasado, sino evitar que los horrores y excesos de la guerra se repitan en el futuro.